principio. Tú me has escogido. Dejaste el cielo por mí. Diste tu vida por mí. Jesús, eres el camino, la luz que guía, verdad que alienta, que me inspira. Jesús, eres Dios real, tú estás vivo y ya no temo, estás conmigo. Les invito para abrir sus Biblias en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y en esta mañana he colocado como título a esta enseñanza: tú necesitas un médico. De pronto algunos están pensando, yo necesito un médico si yo estoy bien. Bueno, ya se va a dar cuenta por qué necesita un médico. Y tal vez otros dicen, ay sí, yo sí necesito un médico, hace tiempo debí de haber ido, pero no lo he hecho. Pero lo voy a hacer. Entonces, este es mi tema en esta mañana y tiene que ver no solamente con la parte física, que es muy importante. Mientras nosotros estemos acá en la tierra, el Señor quiere que también tengamos cuerpos sanos, pero para ello pues tenemos que cuidarnos. Si no nos cuidamos, pues nuestro cuerpo se va a enfermar y no va a aguantar una enfermedad, y entonces pues tal vez no vamos a vivir el tiempo que Dios ha determinado que vivamos en la tierra, sino que nos vamos a ir antes. Pero no es, hay un dicho que dice, eso el día de uno está escrito y ese día es. Sí, pero hay gente que acelera la muerte. Es decir, que duran menos tiempo del que Dios le había planeado. ¿Por qué? Por falta de cuidarse. Pero no voy a hablar tanto del cuerpo, voy a hablar más bien de la parte interna, que es el corazón. Cuando atendemos el llamado de Dios, podemos ver el pecado en nuestra vida. Cuando conocemos a Cristo, cuando nos hablan la palabra, podemos ver, reconocer que tenemos pecado en nuestra vida, porque la Biblia dice en Romanos 3:21, 23, 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Pero cuando recibimos la palabra, nos humillamos, reconocemos a nuestro Dios, recibimos a Cristo en nuestro corazón y entonces empieza el proceso. Somos perdonados de inmediato. Aquí quiero que tengamos bien presente. Somos perdonados apenas recibimos a Cristo. Pero nuestra vida empieza un proceso de restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas, que por causa del pecado se había perdido esa imagen. Entonces, el Señor empieza a hacer ese trabajo en nuestra vida de restauración. Quiero basarme en este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 5, y hay unas cosas interesantes en este pasaje. Vamos a leer y dice así: Naamán era el general del ejército del rey de Siria. Era un varón grande delante de su señor, de mucha estima. Lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria, y era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Partiendo de este versículo encontramos cosas interesantes. Era el general del ejército, no de Israel. Dice la Biblia que era del rey de Siria. Y es curioso porque también dice, bueno, su amo, el rey de Siria lo tenía en alta estima. Era una persona muy respetable,
Pero dice que por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Aquí no está hablando de Israel, es interesante observar ese detalle. Dice que este hombre era valeroso. Creo que las palabras que menciona en el versículo son demasiadamente importantes para describirnos quién era él, qué clase de persona era él. Pero había un problema que es muy triste en la vida de cualquier persona. Es que era leproso. En otras palabras, tenía una enfermedad, y esa enfermedad en los tiempos bíblicos y aún hoy en día, cualquier enfermedad, desde que no le pongamos cuidado, es grave. Así que entonces, y mucho más en ese entonces que la ciencia médica todavía no estaba desarrollada como la tenemos hoy en día. Este hombre era leproso. Dice que de Siria habían salido, pasemos al 3. Este dijo, bueno, dice que las bandas armadas que habían, la invasión que había hecho Siria e Israel, llevaron una muchacha cautiva y la pusieron como empleada o esclava del general del ejército y su esposa de esa familia. Por eso en el 3 dice, esa, o sea la muchacha, dijo a su señora, a su ama, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él os sanaría de su lepra. Este fue todo el mensaje evangelizador de una muchacha esclava. Si bien es cierto que el general del ejército era una persona de mucha dignidad, en este caso, la muchacha ni siquiera menciona su nombre. Era una esclava. Pero ella dio un mensaje que fue demasiadamente importante. Y dice, él sanará de su lepra. Entrando Naamán, o sea, la esposa, ustedes saben, se lo dijo a su esposo, mira que la empleada me dijo esto, que si íbamos que si íbamos a Israel, al profeta, que sanaría. Y el general del ejército de inmediato fue a su señor y dice el verso 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le dijo, anda, ven, y yo enviaré cartas al rey de Israel. O sea, yo voy a hacer una carta que va a ir firmada al rey de Israel. Salió pues el general del ejército con su lepra, con las cartas. Dice, salió llevando consigo no solamente cartas, dice 10 talentos de plata. Eso era mucho dinero. 10 talentos de plata. 6,000 piezas de oro. Imagínense todo lo que llevaba para comprar una sanidad, para llevar un presente para que fuera, en otras palabras, hallara gracia. Pero también dice 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestidos. Hoy en día no se lleva vestidos porque pues las textileras hacen que el vestido sea muy económico, pero en esos tiempos que no habían textileras, entonces sí era muy costoso. Así que entonces este fue el presente que el general llegó. Dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti, y ahí describe las cartas que le envió. La primera parte que yo quiero mencionar de este pasaje o de esta parte es, bueno, la humildad la vamos a resaltar a través de lo que vamos a mirar. Un general muy importante, ya vimos la importancia de este hombre, pero era leproso. Entonces, miramos que el general quería ser sanado. ¿Quién no quiere ser sanado de una enfermedad? Levante la mano el que diga, no, yo no. Todos queremos ser sanados desde una gripe hasta un cáncer, hasta una lepra, glicemia, bueno, lo que sea, la enfermedad que sea. Todos queremos ser sanados. Pues imagínese este hombre con toda la fama que tenía, con todo el respeto que había ganado en el país, y no solamente en el país, sino tal vez fuera del país, porque era un general del ejército.
Consideremos a este hombre con todo lo que había alcanzado, pero tenía un problema horrible. La lepra era una enfermedad grave que tenían porque la lepra era contagiosa. Entonces las personas tenían que ser separadas a un lugar distante, no podían salir, no podían tener contacto. ¿Cuál era la situación tan grave para este varón? ¿Cuán difícil era la situación que tenía este varón en su vida? Por eso cuando escuchó que la muchacha le dijo que en Israel el profeta lo podía sanar, él no dudó. Él de inmediato fue a su patrón, le dijo, y su patrón dijo, no, ¿cómo voy a perder este hombre tan importante, este general que ha ganado batallas, que le ha dado la victoria a Siria? Yo no puedo dejarlo perder. Con mucho gusto, ¿qué quiere? ¿Cuántas cartas le doy? ¿Cuántas recomendaciones? Y es que tampoco él fue solo. Él fue acompañado, me imagino, de un séquito para llegar allí al rey de Israel. ¿Qué pasa cuando llega al rey de Israel? Por una parte, ¿a quién? La muchacha dijo que a quién debía de ir, ¿al rey o al profeta? Al profeta, al profeta. Pero ¿a dónde fue el general del ejército? Fue al rey. Ir a las personas equivocadas no es correcto. Él fue al rey. Cuando llegó al rey con todas sus cartas, sus recomendaciones, sus presentes y todo eso, ¿qué hizo el rey de Israel? Él se enojó. Y él dice, ¿es que acaso él está pensando que yo soy Dios? ¿Que yo puedo sanar? Y era un hombre que, por cierto, no era muy temeroso de Dios. Entonces, de esta manera, él está diciendo, me está provocando para la guerra. Este rey me está provocando para la guerra. Pero estando en esa situación, entonces timbró el celular y recibió una llamada del profeta que le dijo, por favor, usted se va a dar cuenta que en Israel hay un profeta de Dios. Qué importante era en aquel entonces el ministerio profético, porque no tenían la Biblia. El ministerio profético era muy importante. ¿Quién le dijo a Eliseo que había llegado el general del ejército allá? Dios mismo, porque el profeta era aquella persona que estaba en contacto con Dios y Dios le dijo, mire lo que está pasando. Así que entonces llega el mensaje al rey y el rey le dice, no, de pronto puede ser el profeta. ¿Qué hace el varón de Dios? ¿Qué hace en este caso Naamán? De inmediato se va a la casa de Eliseo. Cuando él está llegando a la casa de Eliseo, ¿él qué está esperando? Que salga Eliseo, que lo mande seguir a la sala, que le rinda todos los homenajes porque era un general. Él está esperando que diga, bueno, voy a orar por usted, le imponga las manos o lo ponga el manto. Bueno, yo qué sé. Que haga, por decir algo, algún rito para que este hombre sea sanado. Pero ¿sabe qué pasó? Dice que cuando llegó a la casa de Eliseo, el que salió a recibirlo fue el siervo de Eliseo, el esclavo de Eliseo. Y él sale con un mensaje ya y le dice, ¿sabe qué? El profeta dice que vaya y se zambulla en el río Jordán 7 veces. Yo creo que el general del ejército, mejor dicho, se enojó más todavía. Y él dice, ¿cómo así? No sale a recibirme si supiera quién soy yo. Esa es la palabra que hace un tiempo estuvo de moda, ¿no? Si supiera quién soy. Tal vez nada más dijo, si supiera quién soy. Es que dígale, vaya dígale por favor que yo soy el general del ejército de Siria, que tengo cartas, que es más, el rey de Israel me ha remitido acá. Entonces, por favor, que él me atienda. ¿Pero qué pasó? El siervo le dijo, no, eso fue lo que mandó decir el Señor. Entonces se enoja terriblemente el general del ejército y dice, ¿acaso no hay ríos mejores que el río Jordán? ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores? ¿Acaso los ríos, y ahí menciona varios ríos, ¿acaso esos no son mejores que el río Jordán?
y se pone todo enojado y se quiere ir. Pero qué tan interesante cuando hay personas que ayudan para el bien y no para mal. ¿Qué hicieron los siervos de Naamán? Ellos le dicen, vea mi señor, no es tan grave, no es tan difícil lo que el profeta le ha mandado hacer. Por favor, mire, haga esto. Si sale, si sana, bien, y si no, no importa, hágalo. Y le insisten. Yo personalmente pienso que él se fue un poco como malhumorado, como de mala gana, pero él se fue. Él se fue. Y llega allá al río, al Jordán, por supuesto despreciado de él, y se sumerge las 7 veces en el río. Cuando iba en la 6ª vez, ¿qué pasó? Y cuando llegó la 7ª, ¿qué ocurrió en su cuerpo? Dice que su piel estaba como la de un niño. Estaba sano. Había desaparecido la lepra de su cuerpo. Estaba completamente sano. Dios en su grande misericordia, Él conocía a este general. No solamente conocía a los israelitas, no solamente había ayudado al general del ejército de Israel, sino también al general del ejército de Siria. Ahí la Biblia lo está diciendo en el versículo 1. Pero Dios también sabía y conocía el corazón de este general. Y él sabía que la enfermedad, la lepra que había en su cuerpo, no era solamente externa, sino que había una enfermedad más grave que estaba en su alma, que estaba en su corazón y que él necesitaba ser sanado de esa enfermedad. ¿Qué enfermedad podía ser? Podía ser el orgullo. Dije que iba a enfatizar el orgullo. Porque mire que cuando el profeta mandó al siervo, él se enojó, él no quería obedecer. Porque a veces se pone la mirada en las personas. Primero vamos al lugar equivocado y luego ponemos la mirada en las personas. Eliseo no quería que pusiera la mirada en él. Más adelante resultaba adorándolo. Él quería que sencillamente aprendiera la lección de quebrantar el orgullo, de humillarse delante de Dios, de reconocer y de obedecer. Esa es la palabra clave. En este milagro fue la obediencia. Él debía obedecer. El Señor es especialista en hacer cirugías de corazón abierto. Hay hermanos, hermanas, hermana Janet, hermana Marlivia, y otras personas que les tuvieron que hacer una cirugía de corazón abierto. Gracias a Dios por la ciencia médica. Si hubiese sido en ese tiempo, no había solución. Pero gracias a Dios hoy en día la ciencia ha aumentado tanto que se ha llegado, que se ha alcanzado muchísimas cosas para alargarle más la vida a las personas. Pero el Señor estaba mirando el corazón de este general, que era una persona orgullosa. Por lo general, todas aquellas personas que tienen títulos, que son muy importantes, y no solamente ellas, tal vez hay personas en este mismo instante, o no tal vez, esa es una realidad. Hay muchísimas personas que tienen títulos, que tienen fama, que son reconocidos, que no solamente son generales, que tienen muchas cosas por las cuales son alabados. La gente los alaba, la gente los aplaude, ¿cierto? Pero hay problemas profundos en sus corazones. ¿Qué clase de problemas profundos puede haber en sus corazones? Puede haber envidia, puede haber resentimiento, puede haber falta de perdón, puede haber brujería, hechicería, santerismo, adulterio, fornicación, envidia, robo, vicios. ¿Cuántas cosas podemos mencionar que son más graves que la lepra?
Porque para la lepra hay un remedio. Hoy en día hay un remedio. Pero para esa enfermedad del corazón, solamente el remedio lo tiene el Señor. Y ahí es donde se necesita una cirugía de corazón abierto, de parte de Dios, para poder sacar, extirpar, sacar esa enfermedad del corazón de las personas. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, del versículo 1 en adelante, nos describe algo que es muy interesante. Vamos a mirarlo. Mateo capítulo 15. Mateo 15. Lo que contamina al hombre. Miremos acá el versículo 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros invalidáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Pero vosotros decís: cualquiera que diga al padre o a la madre, o con lo que yo tenga que ayudarlos, yo lo doy mejor de ofrenda a Dios. ¿Ya no ha de honrar a su padre o a su madre? Claro, hay que honrarlos. Y el verso 7 dice algo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres, y habían pasado los mandamientos de Dios. Esto fue el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Él está revelando la situación de los seres humanos, cómo está el corazón y cómo estaba el corazón de este varón también allá en el Antiguo Testamento, cómo se encontraba la lepra, la enfermedad de su lepra, cómo estaba él internamente. Igual el Señor Jesucristo, Él quiere describir, Él quiere revelar, Él quiere decir: mire, el corazón del hombre está más grave que una lepra, más grave que un cáncer, y es el pecado. Pero no solamente el pecado está en el hombre, sino que le ha dado algunas consecuencias. ¿Cuántas personas tienen dinero? ¿Cuántas personas tienen todo? Podríamos decirlo, lo tienen todo. ¿Qué quieren? No tienen falencia de nada, pero no tienen paz. No pueden dormir. El dinero, ¿acaso con dinero una persona puede dormir? No. Con dinero hay personas que dan lo que sea para ser sanadas de una enfermedad, pero siempre se mueren, ¿sí? Entonces el dinero sirve para unas cosas, pero no para todo. ¿Acaso con dinero se puede conseguir la salvación? No, tampoco se puede conseguir. Como bien lo dijo el Señor Jesús, todas esas cosas son añadiduras, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Así que a través de toda la historia, eso no fue solamente Naamán, el general del ejército de Siria, el que tenía su corazón lleno de orgullo, lleno de tantas cosas, de tantos pecados, idolatría, ¿cierto? De tantas cosas estaba lleno su corazón, sino que a través de toda la historia, y hoy hay muchas personas que de igual manera tienen tantas cosas en su corazón, y tal vez tienen dinero, tienen un buen empleo, tienen una buena posición, tienen fama, pero no tienen la salud física, pero tampoco tienen la salud espiritual. No hay paz en su corazón, no pueden dormir por los problemas, por las dificultades, y es la consecuencia del pecado en el corazón del hombre. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 36, el Señor, a través del profeta Ezequiel, dijo algo que tenía que ver con la nación de Israel, pero que por ende es para nosotros también. Verso 25 y 26 dice: es la promesa que Dios dio cuando el corazón del hombre se quebranta delante de Dios, cuando quebranta el orgullo. El orgullo es aquello que nos hace decir:
No, pero yo de qué me tengo que arrepentir. No, pero ¿quién dijo que yo tengo esa enfermedad? No, pero yo no he hecho nada malo, ¿sí? Entonces el orgullo no nos deja reconocer ni nos deja quebrantar delante de Dios. Pero cuando el ser humano se quebranta, reconoce que necesita a alguien. Mire, este general necesitaba a alguien que lo sanara. ¿Sí? Cuando se reconoce que necesitamos a alguien y mucho más para sanar nuestra alma de la enfermedad del pecado, Isaías lo describe como un cáncer desde la coronilla hasta la punta de los pies. Así lo describe Isaías en el capítulo 1. Cuando hay ese arrepentimiento, mire lo que el Señor prometió. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y todos vuestros ídolos y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Aquí está describiendo algunos pecados. Os daré corazón nuevo. Qué interesante. Os daré corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El corazón de piedra, el corazón se vuelve de piedra cuando nos llenamos de orgullo, de vanidad, cuando no reconocemos. Pero cuando reconocemos, entonces nos podemos humillar ante la presencia del Señor. El profeta Jeremías en el capítulo 9, en los versículos 23 y 24, dice lo siguiente. Jeremías capítulo 9, el versículo 23. Así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Aquí describe tres cosas en las cuales los seres humanos se vanaglorían, en los cuales se escudan, podríamos decir. Pero el versículo 24, el Señor dice, ¿en qué se debe de alabar el hombre? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aquí está diciendo, alábese en esto el que se hubiere de alabar. Dos cosas, en entenderme y en conocerme. Una persona puede tener, hoy en día puede tener hasta 3 profesiones y mucho más, porque las cosas se pueden dar, porque la gente que quiere prepararse hoy en día se esfuerza, como hay unos que no quieren hacer nada y otros que sí lo quieren hacer. Y hoy es fácil lograr hasta 3 carreras en la vida y saber mucho. Pero el Señor está diciendo en su palabra que es más importante, no estoy diciendo que para qué carreras, lo contrario, muy bien. Pero el Señor está diciendo que lo principal del hombre es conocer a Dios. Y hay una segunda y dice, entender que yo soy Jehová. Entender a Dios. ¿Cómo se entiende a Dios? Obedeciendo su palabra. Obedeciendo. Mire, la vida de este general nos dice que después de que él fue sanado de su lepra, él quería dar los dones, lo que había llevado, él se lo quería dar al profeta. Pero el profeta dijo, no, que yo no necesito eso. Yo estoy sirviéndole a Dios, estoy haciendo lo que Dios me ha mandado. Que allá su esclavo fue más bien el ambicioso que quería ser. Pero el general del ejército, él le dice al profeta, vea, mi amo va a los santuarios y él va conmigo, los santuarios son paganos. Entonces yo tengo que ir con él porque él se apoya en mí, o yo soy, en otras palabras, el que estoy a su lado. Pero por favor, que Dios no se vaya a enojar conmigo porque yo entro a sus santuarios. O sea, yo entro allá ya no por devoción, yo entro allá porque es mi responsabilidad acompañar a mi patrón, a mi amo.
La vida de él cambió totalmente. Usted termina de leer la historia en la casa y este hombre fue temeroso de Dios, buscó de Dios. Vamos a hacer una conclusión. Ya dije parte. Hay muchas personas como Naamán, muy sobresalientes, de gran estima delante de sus patrones, en las empresas, profesiones brillantes, pero su corazón está enfermo por su pecado y las consecuencias, ya las mencioné, hogares destruidos, inmoralidad, tratando de buscar cómo llenar el vacío, cómo sentirse bien, cómo pasar esos momentos difíciles de la vida, acudiendo a drogas y bueno, cuántas cosas más, porque ese es el resultado del pecado. Hogares destruidos precisamente por la infidelidad. Tienen recursos económicos, pero con los recursos hay cosas que no se pueden comprar. Como ya lo mencioné, el sueño, muchas veces la salud. Alguien dijo un día, no importa la pandemia, teniendo plata uno va a los mejores médicos y lo sanan. Pues ¿cómo le parece que eso no fue así? Porque muchos grandes también se han muerto con harta plata, porque el dinero no soluciona todo, ¿verdad? Ni tampoco la fama. Entonces, ¿cuántas personas tienen mucho dinero? Puedes tener muchas posesiones, pero no puedes adquirir tampoco la salvación. Naamán fue a la persona equivocada. Él debía decir, la muchacha fue clara. Y ella dijo, si mi patrón fuere al profeta, él lo sanará. Pero él se fue al rey. Persona equivocada. Hay tanta gente en este momento que está acudiendo a lugares equivocados. A la religión, a la brujería, a la hechicería, al santerismo, al humanismo, a tantas puertas, consultorios que hoy en día hay abiertos. Van a la persona equivocada. Bueno, afortunadamente fue encaminado a la persona correcta. Pero ¿cuántas personas pasan a la eternidad esperando en la persona equivocada? Confiando en la religión equivocada, creyendo en las personas equivocadas, porque no han humillado su corazón, no han quebrantado su corazón para acudir al que tiene toda la verdad. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, Naamán pudo ir a la persona correcta y cuando obedeció, recibió el milagro. El rey se enojó, dijo, yo no soy Dios, yo no lo puedo sanar. Esperó que él, cuando llegó donde el profeta, esperó que lo recibiera con los mismos aplausos, pero Dios quería darle una lección. Y era que él debía de quebrantarse y él debía de obedecer. Es curioso, él era muy obediente a su amo. Imagínense que por eso lo tenía en alta estima. Era muy obediente a su amo, pero él no sabía obedecer a Dios. Entonces, él aprendió a obedecer a Dios cuando aceptó el consejo, mire, ¿de quién? De los siervos. Cuando aceptó el consejo y le dijo, vaya, que no es nada difícil, vaya, zambúllase en el Jordán, como le mandó decir el profeta. Y allí fue cuando él recibió la sanidad. ¿Cómo necesitamos personas como los siervos para poder guiar a las personas también a los pies de Cristo con un mensaje de esperanza? Enojado, sus siervos le ayudaron y recibió un milagro en su vida. No solamente físico, sino también espiritual. Dios quiere ofrecer ese milagro, no solamente en la parte física, sino en la parte espiritual. Porque Dios está más interesado en el alma, en su alma. El Señor quiere salvar, por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. El Señor, a Jesús nadie lo obligó. Él estaba en el cielo, era el Señor. Pero Él voluntariamente se despojó para venir, para morir, para dar su vida, para que nosotros seamos salvos.
de ese pecado, de esa miseria, de esa maldad, para que podamos recibir a Cristo y ser sanados del alma, ser sanados del corazón, poder quebrantar el corazón delante de Dios. Entonces, mi invitación para todas las personas es: no vaya a la persona equivocada, vaya a la persona correcta, que se llama Jesucristo. No tiene que ir con dinero, tiene que ir con un corazón quebrantado, y Él está dispuesto a perdonar sus pecados y a sanar su alma, y aún también, porque la Biblia dice que también eso ocurre, a solucionar todos sus problemas. Jesucristo es la única solución. Les invito, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en este día, Dios, por este momento que tú nos das, Señor, por tu palabra, por esta maravillosa historia, Dios mío, que nos da lecciones importantes en nuestra vida, Dios. Señor, que aún teniéndolo todo, que aún siendo personas, Dios mío, importantes, Dios, pero que hay algo, Señor, que quebranta el corazón, algo que afecta la vida, Dios mío, es la parte física, pero también la parte espiritual por causa del pecado. Pero Señor, gracias, Dios mío, porque tú nos has dado, Señor amado, nos has abierto el camino, Padre. Has abierto el camino, Señor, para que todo aquel que llegue a Cristo sea perdonado, como también sea sanado, Señor. Permite, Dios, que cada persona pueda, Señor, acudir a la persona correcta, Dios mío. Y la persona correcta, que es el Señor Jesucristo, hace la obra en el corazón cuando obedecemos tu palabra, Señor. Dios, enséñanos a obedecer, enséñanos a vivir, Padre amado, para honrarte a ti, Señor, y para glorificar tu nombre, Dios mío, porque tú eres digno de la alabanza y de la adoración, Señor. Glorifícate, Señor, en esta mañana. También, Señor, en los hermanos de la iglesia, Padre amado. Ministra, Señor, en sus vidas, Padre. Los que están enfermos, coloca tu mano sanadora. Dios mío, los que tal vez están desanimados, Señor amado, fortalécelos, levántalos, Señor. Tú eres la persona correcta, Dios mío, y ante ti nos humillamos, ante ti venimos, Dios mío, para implorar tu favor, tu misericordia, tu bondad, Señor. Mira a los hermanos, las personas que han pasado por duelo cercano, Dios mío, de sus seres queridos. Queremos rogarte, Dios, que tú seas, Señor amado, dando la fortaleza, dando la consolación. Ayúdanos, Señor amado, a entender, a comprender, Señor de la gloria, que nada pasa sin tu voluntad, Señor. Que tú tienes propósitos, Padre Celestial, que tú tienes planes, Dios mío, para nuestras vidas, Señor, para cada persona, Dios. Ministra tu presencia, bendice los hermanos, Señor, en su labor, en su trabajo, Dios mío, en su negocio, los que tienen sus negocios, Señor. Padre Santo, glorifícate, Padre Celestial. Ministra tu presencia, Dios mío, en los hogares, en las familias, fortaleciéndolas, Señor amado, levantando las familias, Padre Celestial, uniéndolas cada día más, Señor, enseñando cada día más, Padre amado, fortaleciendo esos lazos, Señor amado, conyugales, Padre Celestial, igualmente de padres a hijos, de hijos a padres, Dios mío. Señor, glorifícate, Padre amado, en las peticiones, Señor, que muchos hermanos han tenido en tu presencia, Dios mío, o que hemos tenido de nuestra familia, Dios. Padre, en esta mañana te damos gracias, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a conducir a las personas, Dios mío, a la persona correcta, Dios, al lugar correcto, Señor, que es tu palabra, que es a nuestro Señor y a nuestro Salvador Jesucristo. Amado Dios, te damos muchas gracias y pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor.